¿Qué pasa? ¿Estás cansado? ¿Nadas lento? No te preocupes, te traemos la solución. Con las nuevas palas diseñadas por nuestros científicos más brillantes, no solo mejorarás tu técnica, sino que también conseguirás mejorar la marca que siempre soñaste. ¡Alucinante! Pero, ¿cómo funcionan? Demos paso a nuestros científicos. Empezaremos explicando la geometría de la pala. Estos salientes de aquí nos ayudarán a direccionar el fluido por debajo de la pala y así mantener la dirección del movimiento del brazo y conseguir una buena técnica. Nuestra pala tiene una forma cóncava, esto es para adaptarse a la forma de la mano. Además, tiene una goma para sujetar los dedos y que no se mueva si nado con ella. Hagamos una hipótesis sobre cómo funciona nuestra pala durante el nado. Primero, al introducir la mano en el agua de forma paralela a la superficie, deberíamos encontrar un punto de parada en la punta de la pala, haciendo que la velocidad aumente por la diferencia de presión. Exacto, y a medida que vas completando la brazada, se generaría una mayor presión en la cara posterior de la pala, aumentando la resistencia. Con esto ejercerías una mayor fuerza empujando un mayor volumen de agua, lo cual haría que tomaras más impulso. Tiene sentido, pero ¿cómo podemos estudiar las fuerzas que actúan sobre la pala? Pues tenemos que tener en cuenta los coeficientes de fuerzas. Hay distintos que nos ayudan a estudiar varios tipos de fuerza. ¡Genial! Vamos con nuestro experto en coeficientes a que nos explique lo que vamos a estudiar. Y ahora vamos a entender qué fuerzas actúan mediante el análisis de unos coeficientes. El coeficiente de arrastre mide la resistencia a un objeto mientras éste se mueve sobre un fluido. Como podemos ver, esta es la fórmula. F sería la fuerza de arrastre, ρ sería la densidad del fluido, V la velocidad de este mismo y A el área de nuestra pala. El coeficiente de sustentación mide la capacidad de un objeto para generar sustentación mientras se mueve en un fluido. Como podemos ver, esta sería la fórmula y lo único que varía sería la F, que entonces sería la fuerza de sustentación de este mismo objeto. Este coeficiente es particularmente importante para estudiar el movimiento de la pala en la superficie del agua o antes de introducirla. El coeficiente de aumento describe el torque que hay sobre un objeto en un fluido. Como podemos ver, esta es la fórmula en la que m pasa a ser el momento y además hemos añadido la c, que es la longitud característica de nuestro objeto, que en este caso sería la longitud de la pala. Hemos aplicado estos coeficientes en nuestra modelación 3D con diversos ángulos de impacto sobre nuestra pala. Vamos a dar paso a nuestras mentes brillantes, nuestros compañeros científicos, para que expliquen esta modelación con el 3D. Para empezar, tuvimos que diseñar nuestra pala en un programa de modelado 3D. Y tras muchos intentos para convertir este archivo en uno compatible con el CCM, la tuvimos que reescalar para que tomase las dimensiones reales, ya que nuestra pala medía 14 metros. El modelo debe tener la misma forma física que el prototipo, pero este se puede multiplicar por un factor de escala constante, el cual no vamos a necesitar porque haremos una simulación a escala 1 a 1. Hablemos de las geometrías empleadas. Para simular la pala lo más cercana a la superficie del agua, hemos utilizado una geometría en forma de prisma, la cual solo vamos a emplear para el ángulo cero, es decir, cuando la pala está paralela a la superficie. Pero como casi todas las cosas en esta vida salen mal, pues esta simulación nos dio mucho error, por lo que tuvimos que emplear otra geometría. Para generar la otra geometría restringimos nuestro dominio a la suma de una semiesfera de radio 5 veces la longitud de la pala y un cilindro con el mismo radio y con altura de 10 veces la longitud de la pala, con el fin de evitar las interacciones con el contorno. Esta geometría la usaremos para simular la pala en un infinito del fluido. ¿Qué? Sí, es decir, en una zona del fluido donde la pala esté lo suficientemente alejada de la superficie. Y así poder cambiar el ángulo de ataque. Hablemos de la malla. Para hacerlas hemos utilizado un modelo poliédrico hexagonal de tamaño de base 0,1 metros. Alrededor de la pala, definida en la simulación como inner, hemos puesto un mayor número de celdas, puesto que es el objeto que queremos estudiar. A partir de ahora dividiremos nuestro problema en dos. Vamos a analizar cómo se comporta el fluido con un ángulo de 0 y 90 grados con respecto a la pala. El ángulo de 0 grados simula el inicio de la brazada, cuando el brazo está completamente estirado. En este caso tendremos una velocidad inicial de 1,25 metros por segundo, que es la velocidad media de nuestro nadador.
Para el caso de 90 grados, es decir, media brazada, hemos aproximado el movimiento del brazo a un MCU, donde hemos tomado como radio la longitud del brazo del nadador y una velocidad angular de 3,5 radianes por segundo, lo que son 3,25 metros por segundo de velocidad inicial. Pero, ¿coincidirán nuestra hipótesis con los resultados? Vamos a verlo. Nuestros resultados. Empecemos con el ángulo cero, es decir, el inicio de la brazada. La primera imagen representa la simulación vectorial de la velocidad del fluido en cada punto, y la segunda es la representación escalar de la presión. En la punta podemos observar un punto de parada, lo que provoca una gran diferencia de presiones tras ella, y por tanto, que aumente la velocidad del fluido. En cambio, en la cola de la pala se puede observar una estela donde el fluido es turbulento. Además, podemos ver que se genera un patrón de compensación alternado de presiones, el cual cumple con nuestro objetivo ya que ofrece la menor resistencia posible. Ahora pasaremos al ángulo de 90 grados, el cual corresponde a la mitad de la brazada. Pasemos al ángulo de 90 grados. Comencemos con la presión. Al contrario de lo que sucedía con el otro ángulo, aquí no vemos ningún patrón de compensación alternado, ya que buscamos generar toda la resistencia posible con el fin de empujar más agua y avanzar. En ambos casos, las presiones se compensan entre las de abajo y las de encima de la pala, ya que estamos simulando un fluido estacionario, en este caso, el agua de la piscina. Hagamos zoom en esta imagen. Observamos un aumento de la velocidad y un flujo turbulento en los extremos de la pala debido a la resistencia generada. Además, existe una zona donde la velocidad es prácticamente nula, puesto que ese agua quedaría encerrada entre los remolinos generados por los extremos de la pala. Ojo, que no estamos teniendo en cuenta el brazo del nadador, el cual cambiaría el efecto de la turbulencia en la parte final de la pala. Una vez analizada la relación presión-velocidad, pasemos a estudiar los coeficientes. Ahora mostremos la de 90 grados. Obtenemos las mismas gráficas pero con un valor de convergencia distinto. Para la de 0 grados, este valor va a ser muy próximo a 0, puesto que la fuerza es mínima ya que estamos al inicio de la brazada. En cambio, para la de 90, nos da un valor máximo de convergencia alrededor de 8 N, ya que es uno de los momentos más críticos de fuerza sobre el fluido. Una vez analizada la relación presión-velocidad, pasemos a estudiar los coeficientes. Para la simulación a 0 grados, podemos observar que el modelo ha convergido. Y menos mal. En la primera gráfica se representa el coeficiente total de fuerzas, la cual incluye el coeficiente de sustentación y el coeficiente de arrastre. En la segunda gráfica se representa el momento total de la pala. Esto que vemos aquí no es un fallo de la simulación, es simplemente que se me olvidó iniciarla. Pero bueno, no va a pasar nada. Y para la tercera gráfica se representa la fuerza total, referida a la fuerza que ejerce la pala en contra del fluido, es decir, otra vez arrastre y sustentación. Vamos a tener en cuenta, todos estos valores han tenido que ser duplicados, ya que nuestra simulación solo contempla la mitad de la pala. Con el fin de reducir el coste computacional. Gracias a esta pala he conseguido mejorar la técnica de nado y mejorar mis marcas. Me encanta cómo se adapta perfectamente a mi mano y me ayuda a introducirla en el agua manteniendo la posición de mi brazo. ¿Me puedo ir ya? Más vale pala en mano que músculo enano. Advertencia, LA Impresa Nitrogen Monoxide, SE Hayes Cargo, Deluxe Aciones, Rotaris, Heridas, Desmayos, Irritations, Interesados Layman AL, 960 to 1,508,794.